Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y acompáñenme a orar. Padre, oramos a ti, Señor, en esta mañana, rogándote que nos dé, Señor, que nos mantengas alerta, Señora, nos des discernimiento a fin de que podamos aprovechar al máximo la exhortación que tú nos das como iglesia en esta mañana, Señor. Permite también que mis labios puedan, Señor, con fluidez, Señor, mostrar tu verdad, Señor, y solamente tu verdad, Señor, y que nuestros corazones pues las reciban, Señor, y muevan, Señor, nuestras voluntades, Señor. Bendice cada uno de nosotros en particular y como familia, pero sobre todo, Señor, en esta mañana te rogamos que nos bendiga como congregación, como iglesia tuya, Señor, como hijos tuyos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Perdón, les dije que íbamos a leer de pie, excúsenme, no se sienten, hermanos. Vamos a leer de pie hoy para variar, porque así rompemos las costumbres, la rutina, mejor dicho. Estamos en el versículo 12, 1 Tesalonicenses 5, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahora sí, hermanos, por favor, tomen sus asientos. He titulado el mensaje de esta mañana Rasgos de una iglesia saludable. Rasgos de una iglesia saludable. La iglesia de Tesalónica, como nosotros sabemos, era una iglesia completamente nueva, nuevecita, así, o sea, recién formada por el Señor mediante la obra del Espíritu Santo durante 3 semanas, menos de un mes que estuvo el apóstol Pablo en esa localidad predicando el Evangelio. Se convirtieron varias personas, pero ahí no había ancianos, no había pastores, no había líderes absolutamente. O sea, los hermanos, Pablo tuvo que salir y los hermanos se quedaron ahí, comenzaron a producir frutos que se evidenciaron y que, como bien sabemos, el apóstol Pablo los elogia por el fruto de su amor y por su celo y su fidelidad al Señor. Pero sin embargo no tenían ninguna experiencia en cuanto a lo que es la práctica congregacional, la vida congregacional. No conocían absolutamente de eso. Y desde el punto de vista personal también, ellos no tenían muchos referentes en cuanto a la nueva vida o lo que implicaba, viniendo ellos de un trasfondo fundamentalmente pagano, lo que implicaba la nueva vida que debían tener y compartir en el Señor Jesucristo como congregación. Entonces, Pablo le está instruyendo, le está exhortando respecto a sus líderes, le está exhortando y está instruyéndole en cuanto al compañerismo cristiano dentro de la congregación, como debe ser, en cuanto a qué tipo de motivaciones debe haber detrás de cada cosa que llevemos a cabo los cristianos, y también las actitudes y qué hacer y cómo manejarse en cuanto a las revelaciones, la revelación bíblica en particular. O sea que este final de la epístola, que siempre tiene un énfasis muy particular, que es que el Señor Jesucristo viene, como termina diciendo, que el Señor los halle irreprensible en la venida del Señor Jesucristo, pues es la manera como Él está instruyendo en cuanto a qué hacer como iglesia antes de que, o en lo que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, de lo cual ya habíamos predicado y habíamos visto en los capítulos anteriores. Entonces, lo primero que tiene que ver en cuanto a estos rasgos de una iglesia saludable son las instrucciones que le da el apóstol Pablo en cuanto al liderazgo, que son los versículos 12 y los versículos 13, cuando dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis, ¿qué dice? Versículo 13. Ay, todavía no tengo la atención de ustedes. Y que los tengáis, ¿qué dice? Versículo 13. En mucha estima y amor por causa de su obra, o sea, del trabajo que están llevando a cabo. ¿Quiénes son esos? Los que trabajan entre vosotros, os presiden y os amonestan. Y dice, tened paz entre vosotros. Hay una serie de responsabilidades que la congregación, los hermanos, tienen en cuanto a su liderazgo. Y el apóstol Pablo les instruye en ese sentido. Y la primera cosa que dicen es que deben aceptar a sus líderes. O sea, esta aceptación no siempre es así. O sea, son muchas las ocasiones en las cuales de parte de algún miembro de la congregación hay una animadversión o una indisposición hacia alguno de los que están ejerciendo el liderazgo. Y no se trata solamente del pastor. O sea, está hablando de todos los que presiden. O sea, incluye también naturalmente a los diáconos también y a algunos ancianos que ejercen una serie de funciones dentro de la iglesia que no necesariamente es el predicar y el enseñar. Y lo primero que dice es que deben aceptarlo como lo que son. ¿Qué son los líderes para una iglesia? ¿Qué son los que presiden en la iglesia? Son un regalo de Dios para la iglesia. Y si son un regalo de Dios, un don de Dios para la iglesia, tienen que reconocer la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ellos. Y es lo que dice acá, simplemente acéptenlo, reconozcan a estas personas que están trabajando entre vosotros, que tienen una posición de liderazgo. Y no solamente eso, sino que también debemos hacerlo como una consecuencia del hecho de que nosotros aceptamos la soberanía de Dios, pues que Dios es que lo ha colocado ahí. En consecuencia, si somos seguidores del Señor, lo más natural es que estas personas que nos presiden, nosotros también les sigamos. O sea, que hay que aceptar el liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia. Hay algunos que tienen su preferencia. A mí me gusta más fulanito que menganito y tienen preferencia entre diáconos. Si hubieran varios pastores, posiblemente dijera alguien, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo y yo soy de Cefas, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus tendencias. Pero eso no debe suceder. Debe simplemente aceptarse a todos y cada uno de aquellos que el Señor ha puesto en eminencia en la congregación, porque tienen una responsabilidad y lo que debemos hacerle es simplemente respaldo y no carga o complicación. Dice que también debemos amarlos. Debemos amar a los que nos presiden en el Señor. Y es interesante porque a pesar de que los líderes de la congregación en la iglesia están entre nosotros, en el sentido de que son hermanos pura y simplemente, pero sin embargo tienen una posición puesta por el Señor que amerita ciertamente que nosotros la reconozcamos. Están sobre nosotros en el Señor Jesucristo, o sea, están puestos por el Señor Jesucristo con una autoridad divina en una posición para que nos guíen y nos dirijan. O sea que debemos manifestar nuestro amor hacia esas personas. Yo sé que el hermano Temi dice que Oscar es su diácono favorito, ¿verdad? Pero entonces dice que entonces el hermano Euro es su diácono preferido y que entonces el hermano Pepe es su diácono ¿qué? Predilecto, ¿verdad? Entonces esa diplomacia funciona perfectamente bien, pero hay que tratar de que todos sean favoritos, preferidos y predilectos, ¿verdad? O sea, no debe haber preferencias en este sentido y sobre todo no debe haber rechazo. No debe haber rechazo porque el Señor nos manda a amar a aquellos que nos presiden en el Señor. También cuando habla de apreciar en el versículo 13, dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La palabra exacta o la exhortación a que le reconozcáis, o sea, reconozcáis lo que están haciendo, o sea, reconozcáis el trabajo, debemos reconocer el trabajo que están llevando a cabo. Y esto es algo que la gente dice, bueno, eso es poco modesto. Bueno, no hay nada malo en honrar a los que sirven al Señor, a los siervos del Señor, siempre y cuando la gloria se la lleve ¿quién? El Señor y no los hombres, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nosotros honramos a una persona que está sirviéndole al Señor, a quien estamos honrando realmente es el Señor. Fue el propósito cuando tuvimos ahora la celebración del 30 aniversario. Quisimos honrar a los pastores fundadores, quisimos honrar a los demás que habían pastoreado en la iglesia, etcétera. Perfecto. Pero todo esto lo que realmente queríamos es reconocer la gracia de Dios sobre ellos. Consecuentemente, honrar a Dios por lo que había hecho a favor de la congregación. Hermanos, hay que apreciar a aquellos que están sirviendo. Y no hay ningún problema con esto, por el contrario. El liderazgo espiritual, es bueno que ustedes lo sepan bien, no es una tarea fácil ni cómoda, al contrario. Es mucha responsabilidad, es una tarea difícil. Las batallas y las cargas son muchas, ciertamente, y
a veces hay pocos estímulos, pocos acicates. Y si la propia congregación no se convierte en un estímulo permanente, como gracias a Dios lo son muchos de ustedes para conmigo, pues la carga se siente más pesada. Sin embargo, se aligera cuando es lo contrario. O sea, cuando hay hermanos que están apoyando, respaldando, apreciando, que te manifiestan su amor, su cariño por causa de la labor que en el Señor se lleva a cabo. Entonces, aceptarlos, amarlos, apreciarlos y también dice obedecerles. ¿Por qué dice obedecerles? Bueno, nada más hay que buscar el versículo, ¿no? Dice versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, presiden en el Señor y os amonestan. O sea, son aquellas personas que traen una amonestación y que tú debes responder a esa amonestación con una mala crianza, ¿verdad? Con un desprecio, con un no te metas conmigo y mi vida es mía. No, todo lo contrario, ¿cómo? En obediencia, en obediencia. O sea que ciertamente la exhortación está ahí, se reitera en la Biblia que a aquellos que nos presiden, a los pastores que están trabajando, a los ancianos debe pues, tenerse una actitud de sometimiento o de obediencia hacia ellos. Bien, los líderes espirituales que deben ser respetados y obedecidos sin lugar a dudas, se equivocan también. O sea, nosotros vemos muchos casos en la Biblia en los cuales tanto Abraham como Moisés, como Pedro, como el propio David metieron la pataza, ¿verdad? Tomaron decisiones incorrectas. Es claro, o sea, no son infalibles ni mucho menos. Sin embargo, una iglesia que aprecia y que sigue a sus líderes espirituales lo que va a hacer es orar por ellos y velar porque ellos ciertamente sean fieles a lo que la palabra de Dios dice. Porque siempre y cuando no sea obvio, completamente obvio, que están fuera de la voluntad de Dios, pues sencillamente lo que el Señor espera es que haya una obediencia. Ahora no, está predicando, está enseñando, está demandando, está exigiendo algo que contradice las enseñanzas escriturales, entonces ya ese es otro caso. Y ese es el momento de llamar al anciano, al pastor, al diácono, lo que sea, en privado y hablar con él y decirle, hermano, a mí me parece tal y tal cosa que usted está enseñando, que usted está diciendo, que usted está demandando, que no es bíblico, ¿verdad? Pero a menos que sea un caso como ese, pues todo lo contrario, debe haber una obediencia que viene como consecuencia de la aceptación del ministerio que está llevando a cabo ese pastor, ese diácono, ese líder espiritual, ese anciano, ese maestro de escuela dominical, ¿verdad? Y que usted lo reconoce y lo respeta en consecuencia. Bien, cuando nosotros nos encontramos con disensiones o divisiones en la iglesia, muy comúnmente es a causa de una de dos cosas. En primer lugar, del egoísmo, el egoísmo de cada quien jala por su lado. Y en segundo lugar, muy frecuentemente, de que los líderes caen en pecado. Y si los líderes caen en pecado, pues naturalmente, los líderes o los miembros de la iglesia, entonces esto va a traer como consecuencia divisiones dentro de la iglesia. Pero en términos general, la Biblia lo que enseña es que nosotros debemos sujetarnos, obedecernos y con esto vamos a tener paz dentro de la congregación. Santiago 4, versículo 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en las congregaciones? De las pasiones que combaten en nuestros miembros, de la actitud egoísta de muchas personas. Pero cuando hay una congregación que aprecia y que sigue y que obedece las directrices que les trazan sus líderes espirituales, lo que va a haber es paz en la congregación. Por eso en el versículo 13 dice que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y al final, ¿qué dice luego? Tened paz entre vosotros, tened paz entre vosotros. ¿Están copiándome? Bien. ¿Están siguiendo? ¿Okay? Entonces estamos en este punto que es muy importante. O sea, una iglesia que es saludable es una iglesia que acepta a sus líderes, los ama, los aprecia, los obedece, los sigue sin que haya que estar empujándolos simplemente porque confían y están siempre naturalmente en la expectativa de las instrucciones y todo esto corroborándolo siempre con las enseñanzas de la palabra del Señor. Hebreos dice, capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primer rasgo de una iglesia saludable tiene que ver en cuanto al tema del liderazgo.
Hay un liderazgo que ha sido establecido por Dios, que es aceptado, respaldado, apoyado, amado, querido, obedecido, seguido por la congregación. Cuando no es así, ¿qué es lo que viene? División y problema. No hay paz en la congregación. No hay paz en la congregación. El segundo rasgo importante tiene que ver con el compañerismo cristiano. Los versículos 14 y 15 nos hablan de estos rasgos que tienen que ver con la interacción entre los hermanos. La manera como los hermanos, ya no hacia los que están en autoridad, hacia los pastores, hacia los ancianos, hacia los diáconos, hacia los maestros, sino uno con el otro interactúan. ¿Están listos para esta enseñanza? ¿Sí? Bien. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro más por mal, antes bien seguir lo bueno unos para con los otros y para con todos. Los miembros de una iglesia deben aprender a ministrarse el uno al otro. En este caso en particular, la iglesia de Tesalónica, que no tenía sino líderes que el Señor había estado evidenciando de una manera, levantando en medio de ellos sin que tuvieran, por así decirlo, el ordenamiento, la ordenación de los apóstoles. No habían líderes ordenados, pues ellos tenían que ir identificando a esas personas, someterse, sujetarse a esas personas, seguir a esas personas, ayudar a esas personas, orar por esas personas, apoyar a esas personas, pero además de eso tenían una responsabilidad común entre todos ellos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que una iglesia saludable es una iglesia donde unos y otros se proveen y se cuidan para sus necesidades espirituales. Hay siempre en las congregaciones una serie de hermanos que son problemáticos, por decirlo así, que tienen diferentes tipos de situaciones, por no decir que son problemáticos necesariamente. Y algunos miembros de la iglesia necesitan una ayuda especial o una atención especial. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Tú eres una de ellas? Bueno, pues te voy a decir qué es lo que debemos nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros, el resto de la congregación, hagamos contigo si tú eres uno de los ociosos, por ejemplo. En el capítulo 14, versículo 1, dice que amonestéis a los ociosos. ¿Qué es lo que dice que se debe hacer con los ociosos? Amonestarle. Es interesante, porque cuando se habla de ocioso se tiende a pensar en una persona vaga, en una persona que no da un golpe, ¿verdad? Pero en este contexto y esta palabra, la idea que da es de una persona que no se mantiene dentro del patrón o dentro de la regla. Hace referencia específicamente a aquellos soldados que ustedes ven que siempre van muy ordenaditos uno tras de otro y marchan a un mismo ritmo. Sin embargo, este soldado se sale de la línea, está fuera de la fila, se mantiene fuera de la fila porque no mantiene ningún tipo de reglas ni normas para la convivencia en la iglesia. Y hay hermanos que son así. Hay hermanos que son no tienen nada de ovejas, son sencillamente cabritos saltadores, ¿verdad? Y que cuando la congregación va por un lado, estos dan un brinco para allá y dan un brinco para allá, y siempre tiene que estar el pastor y los diáconos y todo el mundo y los ancianos y todo el mundo preocupado por ello y buscándole y trayéndole y explicándole. No lo tome así, mira que lo que el pastor quiso decir, lo que la palabra de Dios dice. Gente que son así, o sea, personas que se salen del orden que está establecido. El apóstol Pablo va a abordar esta problemática otra vez en su segunda epístola a la iglesia de Tesalónica. Acuérdense lo que pasaba ya en la iglesia, que algunos decían, yo no voy a trabajar más, ¿verdad? Yo voy a esperar que el Señor viene, porque el Señor viene, y estaban entrometiéndose en asuntos ajenos. Y el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. A esto es que se refiere cuando dice los ociosos, los que están fuera de orden, andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y un poquito más adelante, versículo 11 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, dice lo siguiente. Estoy hablando muy rápido, ¿o me siguen? ¿Me pueden seguir bien? No se les va las cosas que estoy diciendo, aunque esté leyendo, no. Me siguen, si quieren puedo ir más lento. Es que quiero decir tantas cosas que entonces me acelero. Dice en el versículo 11 del capítulo 3, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando hay personas así dentro de la iglesia, estos ociosos deben ser amonestados porque son personas que lo que van a traer es problemas. Son personas que van a tener problemas y hay que frenarlo, hay que decirle un momentito, tranquilito. Hemos tenido muchos casos aquí de los cuales muchos de ustedes no se han percatado porque esas personas normalmente terminan yéndose al mar su lío en otro lugar, ¿verdad? Pero son muchas las ocasiones en las cuales yo tengo que decir un momentito, no, eso no va, eso no es así, ¿verdad? En esta congregación no nos manejamos de esta manera. Cuando una persona es así,
¿verdad? Pues hay que amonestarle necesariamente. Es la persona que tiende a armarte un caos, ¿verdad? En la convivencia de la confraternidad de los creyentes. Y esto es algo que no necesariamente es que tiene que hacerlo el pastor. O sea, si tú ves una persona que está fuera, por así decirlo, del orden, ¿verdad? Pues sencillamente decírselo, hermano, mira, eso no es así, eso no se maneja de esta manera, la Biblia dice tal y tal cosa, o sea, es importante que nosotros asumamos ese compromiso y no esperemos que siempre sea el pastor o el liderazgo quien lleve a cabo esta misión. Las actitudes que traen divisiones, discusiones dentro de la familia de la fe, dentro de la iglesia local, es importante que nosotros sencillamente la echemos a un lado y debemos amonestar a personas que andan en esta actitud, sembrando cizañas, sembrando discusiones, sembrando puntos de disensión. A mí me parece, cuando una persona viene aquí, ¿verdad?, con el a mí me parece, aquí lo que le parece a nadie, no nos importa lo que le parezca nada a nadie. Lo digo con toda franqueza. Lo único que nos importa aquí es lo que dice la palabra de Dios. Amén. O sea, tu parecer, muy bueno, pero para allá, para tu casa, para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa. Pero aquí es la palabra de Dios. El a mí me parece, te lo puedes economizar perfectamente bien. Estas personas que son ociosas son las que se salen de la línea y son las personas precisamente que le llama que andan desordenadamente, fuera de orden. Hay otro tipo de personas que también necesitan una atención especial en la congregación. Y estos son, como dice el versículo 14 en la segunda parte, los de poco ánimo. Dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y el término no tiene que ver con una actitud mental. O sea, el tipo, con fulano está desanimado, vamos a alentarlo. Perfecto, eso está muy bien. Si puedes hacerlo, hazlo. Si tú notas un hermano que está decaído. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo el término aquí, sino que la palabra exacta en el griego es poco soulet. Y es lo que se traduce al español como una persona pusilánime. Una persona pusilánime. Y es el tipo de personas que siempre están viendo el lado negativo de la situación. Ven todo con mucho negativismo y cuando la cosa se pone dura, son los primeros que salen huyendo, que abandonan simplemente, ¿verdad? Este tipo de personas pusilánimes. Y lo que nos está exhortando acá la palabra de Dios es que en vez de nosotros echarle un boche a esa persona, por pusilánime, por tener doble ánimo, por ser blandito, por lo que sea, que por el contrario, nos pongamos al lado de esa persona y nosotros lo que hagamos seamos animarle y alentarle. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. A una persona así, ¿verdad? Debemos animarle y debemos alentarle. Fíjense, hermanos, que esto es interesante porque nosotros debemos aprovechar esa circunstancia para enseñarle a las personas pusilánimes que a través de las circunstancias y las pruebas, las cosas que se presentan, pues es que Dios trabaja en nuestras vidas. Es que Dios trabaja en nuestras vidas. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes y seguir adelante. Y ponernos al lado de aquel que está pasando por una situación así para hablarle con ternura y ayudarle, sencillamente ayudarle. Por eso dice alentéis, no amonestéis, sino alentéis a los de poco ánimo. También hay un grupo de personas que no es el hecho de que sean ociosos o que estén fuera de orden, ni personas que sean pusilánimes, sino que son personas que están en el mismo versículo 14, en la última parte, que son débiles. Ustedes lo ven, que lo menciona también. ¿Y qué dice que debemos hacer con los débiles? ¿Qué debemos hacer con los débiles? ¿No tienen su Biblia? Debemos sostenerle. Fíjense que en cada caso la actitud de la congregación hacia esos hermanos debe ser distinta. En el caso de las personas débiles dice sostenerle. Y sostener a una persona es no dejarle que se caiga. O sea, aguantarlo, agarrarlo, sostener a una persona, no dejarle caer. Esto es interesante porque Pablo no se está refiriendo aquí a personas que tenían una debilidad física, ¿verdad? O una debilidad en el cuerpo, una debilidad intelectual. Es una debilidad espiritual. Los débiles en la fe, en las Escrituras, están muy claramente definidos, ¿verdad? De hecho, la Escritura habla abundantemente sobre ellos en el capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos, ¿verdad? ¿Y qué dice en cuanto a los débiles en la fe? Que nosotros debemos ayudar a sostenerlos, alentarle, ayudarle a ellos. ¿Por qué? Porque el débil en la fe es aquella persona que tropieza con todo. Es aquella persona que no sabe utilizar su libertad espiritual, la libertad que tiene en Cristo. Es aquella persona que prefiere, por el contrario, que le diga, mira, tú puedes hacer esto, esto tú no lo puedes hacer y esto tú no lo puedes hacer. Porque es un niño en Cristo, es una persona nueva en el Señor Jesucristo y que no tiene madurez espiritual. Y
Estas personas por lo general se convierten en jueces de aquellos que sí son maduros en Cristo. Ah, no, el pastor está haciendo tal cosa, eso está mal, ¿verdad? El hermano Oscar hace tal, eso no debe ser. Y en realidad lo que son es personas que no conocen las Escrituras, que no tienen seguridad en sí mismos en cuanto a lo que le es lícito y no le es lícito, y en consecuencia, como dudan ellos mismos, pues se convierten en jueces de los demás, cosa que no debe suceder. ¿Qué debemos hacer con estas personas? Sencillamente ayudarles ¿a qué? A que maduren espiritualmente. Debemos guiarles con paciencia y con amor, debemos sobrellevarlos unos a otros. O sea, no podemos descartarlo, no me importa. Al contrario, la Biblia dice que si es necesario hacer lo que sea, debemos hacerlo con tal de que nuestro hermano más débil no tropiece, no se caiga, no se debilite, no se vaya de cabeza, no se confunda espiritualmente. Acuérdense que una gran cantidad de nosotros venimos de otras religiones en las cuales la salvación es por obra y que por mérito se alcanza el favor de Dios. Y consecuentemente viniendo con ese lastre emocional y espiritual, pues sencillamente nos convertimos en jueces de los demás con gran facilidad, pensando, ¿se permite tal cosa? ¿Es malo tal cosa? ¿No es malo tal cosa? La Biblia es muy clara en cuanto a todas estas cosas, ¿verdad? Pero hay quienes no conocen las Escrituras o simplemente, aún conociendo lo que dice la Escritura, no se apropian de ella como para poder estar firmes y estables, convencidos, cada uno en su propia mente en cuanto a la voluntad de Dios, para poder entonces vivir una vida cristiana plena, llena absolutamente de la libertad espiritual que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Bien, entonces estamos hablando ahora de los que son débiles. ¿Qué debemos hacer con ellos? Guiarles con paciencia, con amor, sostenerles, ¿verdad? Y ayudarles a madurar. Porque es posible que uno de esos que son muy débiles en la fe en un futuro lleguen a ser líderes espirituales también. Entonces tenemos que tener paciencia con las personas que son así. No podemos desecharlo porque yo soy una persona madura y yo sé lo que yo hago, ¿verdad? Todo lo contrario, ayudarles a crecer, discipularles, enfocarlos en la persona del Señor Jesucristo a través de su palabra, de manera que ellos sean capaces de seguir al Señor por sí mismos, sin tener que tener el apoyo espiritual, emocional de otra persona. Esa es una responsabilidad de toda la iglesia, de todos los hermanos, porque estamos precisamente en el punto 2, que es entre los rasgos que debe tener una iglesia saludable, lo que tiene que ver con la interacción entre los miembros de la congregación, el compañerismo cristiano. Y hay otro tipo de hermanos a los cuales hace referencia también aquí, ¿verdad? Y son aquellos hermanos que tú tienes que tener tremenda paciencia para con ellos. No se cansen porque yo no voy a terminar por ahora, tengo mucho que decir hoy. Yo no prediqué la semana pasada, ¿verdad que no? Son a doble. Versículo 14, fíjense cómo dice. Versículo 14, que seáis pacientes para con todos. Hay hermanos que hay que tener mucha paciencia con ellos. Ah, pero que yo no soporto a fulanita. Bueno, pues sopórtala porque es tu hermana en Cristo. Sopórtala. Y no solamente sopórtala, ayúdale. Intercede por ella, bendícela, ámale, cuídala. ¿Ok? Esto tiene que ver con el compañerismo cristiano. No es responsabilidad de los líderes de la iglesia, es responsabilidad de toda la iglesia, incluyendo a los líderes de la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia donde todos los hermanos están cuidando el uno por el otro, velando el uno por el otro, ayudando el uno al otro y todos juntos celando, ¿verdad?, la unidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a cualquier precio, a cualquier sacrificio. Tercer punto, que tiene que ver con rasgos de una iglesia saludable, tiene que ver con las motivaciones individuales de cada uno. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Cuando dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con todos y uno para con otros y para con todos. ¿De qué está hablando? Sencillamente de que debemos servirnos con una motivación única, el amor. Debemos servirnos por amor, debemos tener una actitud perdonadora. Hay personas que tienen la piel muy delicada, muy fina, que de cualquier cosita se ofenden, se ponen bravos. Hay gente que es así. Hay otras personas que por el contrario, es muy difícil que se ofendan. Porque la diferencia entre uno y otro es que uno piensa siempre que le quieren hacer daño, que le quieren perjudicar, que le quieren agredir, y el otro no lo toma como personal. Sencillamente lo toma con benignidad. Es una actitud
lo que es importante que nosotros tengamos, y nuestras motivaciones se mueven en función de eso, ¿verdad? De la actitud que nosotros tomemos. Debemos siempre estar dispuestos a servir por una sola razón, por amor. O sea, lo que debe mover nuestro servicio hacia Dios y hacia los hermanos, y aún en la evangelización hacia el mundo, hacia los hombres, es amor. Ese debe ser nuestro móvil. Y consecuentemente nosotros debemos hacer siempre lo correcto delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Y no importa lo que el otro haya hecho malo, yo no voy a responderle con el mismo mal. No voy a pagarle al otro mal por mal. Antes bien voy a bendecirlo y voy a interceder por esa persona. Pero no se trata de una compensación, un desquite o una retribución lo que nosotros debemos pedir al Señor. Muy por el contrario, orad por aquellos que nos persiguen, que nos atribulan, o aquellas personas que simplemente de una manera u otra, en vez de sernos de bendición, nos son dolores de cabeza. Si el motivo nuestro, cuando nosotros trabajamos para el Señor, en la iglesia local y hacemos las cosas, es el buscar el reconocimiento, la alabanza de la congregación, del resto de la congregación, que digan, oye, qué pastor tan bueno es ese Atilio, oye, qué maravilla, qué hermano, qué bendición. Eso no vale para mucho. Pero si nuestra verdadera motivación es agradar a Dios, si servimos a los demás por amor a nuestro Señor Jesucristo, nunca nos vamos a arrepentir de hacerlo. Aun cuando la otra persona nos devuelva mal por bien, ¿verdad? No nos vamos a arrepentir. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo que queríamos hacer, hicimos lo que el Señor demanda que hiciéramos. Independientemente de que la respuesta no haya sido una respuesta positiva a ello. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Nuestras motivaciones deben ser esas, y nuestras actitudes todavía abunda muchísimo más en los versículos que sigue, en cuál debe ser las actitudes que el creyente tome en las diferentes circunstancias. Estamos viendo rasgos de una iglesia saludable. Hemos visto lo que tiene que ver en primer lugar con el liderazgo de la iglesia, lo que tiene que ver con el compañerismo cristiano, lo que tiene que ver con las motivaciones personales de cada uno, y ahora con las actitudes que debemos tomar. Versículo 16. Aquí es donde la piña se pone agria, difícil. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Es cierto que el gozo echa fuera el pesar, sin lugar a duda. Es la exhortación en Nehemías cuando dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. O sea que ciertamente cuando una persona está gozosa, no está pesarosa de ninguna manera. Pero es muy interesante el hecho de que el gozo es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, o sea, una manifestación del fruto del Espíritu Santo. O sea que cuando una persona está apagada, no está gozosa, evidentemente el Espíritu Santo no está tomando control de esa persona. Nos sucede a todos, nos sucede a todos, a todos. Nos sucede absolutamente a todos, pero no es lo que Dios quiere. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si el Espíritu Santo tiene control de nosotros, deberíamos estar gozosos siempre, como dice aquí, estar siempre gozosos. Somos humanos y por eso necesitamos siempre estar acudiendo al Señor para que su Santo Espíritu tome control de nosotros, porque si Él toma control de nosotros, entonces todas estas manifestaciones, todas estas actitudes van a ser posibles en nosotros. De otra manera, no. Por eso yo en lo particular, cada vez que no me siento gozoso, cada vez que no me siento, ¿verdad?, en esa actitud de dar gracias, sino que más bien de apesadumbramiento, lo que digo, ay Señor, perdóname porque sé que estoy pecando contra ti, ¿verdad? Porque de alguna manera, Señor, tu Espíritu Santo no está dominando todo mi ser. Pero esa es la voluntad del Señor para con nosotros, sin lugar a duda. O sea que estas cualidades, ¿verdad?, o estas actitudes vienen como consecuencia del control del Espíritu Santo sobre una persona. Buen ejemplo lo tenemos nosotros, que lo vimos recientemente en el estudio bíblico del martes, con el carcelero de Filipo, ¿verdad? Pero no con el carcelero, sino con Pablo y Silas,
estaban en una situación terrible y sin embargo estaban cantando himnos al Señor llenos de gozo. Porque ¿cómo podían hacer eso? Bueno, es que no eran ellos, era el Espíritu Santo obrando en ellos que los mantenía en esa actitud, no obstante las circunstancias en las cuales estaban pasando. Bien, hay otra cosa además del gozo, ¿verdad? Y es la oración. Dice, orad sin cesar. Estamos hablando de qué actitud debemos tener nosotros, ¿verdad? En primer lugar, debemos tratar de dejarnos controlar por el Espíritu Santo a fin de que podamos tener el gozo del Señor y que esta sea nuestra verdadera fortaleza. En segundo lugar, la oración. Y es interesante como dice, sin cesar. La palabra sin cesar significa, ¿verdad? ¿Qué cosa? Recurrentemente, recurrentemente. No es lo mismo que continuamente. Son dos cosas diferentes. Una oración continua es la que comienza y no para. Pero recurrentemente significa estar en comunicación con el Señor de una manera regular o recurrente. Eso es lo que significa realmente, esa es la idea. O sea, una oración constante que no es necesariamente continua. Y esto tiene que ver con nuestra cercanía al Señor, la condición de nuestro espíritu y de nuestra comunión con el Señor. La vida de piedad incluye una vida de oración necesariamente. Parte de las cosas que han sucedido en los últimos años en mi vida, lo que han hecho cada vez es llevarme más y más a una vida de oración, o sea, hacer de la oración algo que prácticamente soy dependiente de ella. ¿Por qué? Porque en todo momento estoy hablando al Señor, es como pensando en voz alta con el Señor delante de mí en un diálogo permanente. Y esto es algo que realmente es un fruto de las mismas circunstancias en las cuales uno se va encontrando, en la cual requiere precisamente de la asistencia divina, en reconocimiento de las debilidades personales y por otro lado en reconocimiento de la majestad y el poder del Señor. Cuando nosotros estamos en constante contacto con Dios, nuestra oración también va a ser una comunicación constante absolutamente. Nosotros podemos dar siempre gracias al Señor y estar gozosos porque tenemos motivos de más. El primero es la salvación, sin merecerlo, sin buscarlo prácticamente, porque es el Señor que acude hacia nosotros. Él nos rescata, nos salva y nos perdona. Pero además de eso tenemos un Dios sumamente poderoso y soberano, que así como lo decimos para animar a los hermanos cuando están en conflicto, en problemas, en agobio, en ansiedad, le decimos el Señor tiene control. Es así, o sea, Él tiene control. Sigue siendo Dios todopoderoso, sigue siendo soberano absolutamente. También la Escritura dice muy claramente en Romanos que a los que aman a Dios, ¿qué? Las cosas ayudan a bien, o sea, y nosotros amamos al Señor ciertamente, hemos sido llamados conforme a su propósito de salvación. Además de esto podemos darle gracias al Señor siempre porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados. No solamente eso, dice la Biblia que tenemos un lugar en la gloria, o sea, hemos sido santificados y glorificados en el Señor Jesucristo. O sea que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible allá en el reino de los cielos que nos está esperando. Todas las cosas que necesitamos para esta vida presente y la porvenir la tenemos en Cristo, ¿verdad? Para la vida y la piedad la tenemos en nuestro Señor Jesucristo absolutamente. Pero es interesante que a pesar de que tenemos todas esas cosas, sin embargo la Biblia nos manda a orar sin cesar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad? Es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. O sea, Dios va a hacer soberanamente lo que Él quiera con cada ser humano y sobre toda su creación. Pero sin embargo, Él nos pide que oremos a fin de que nosotros, por así decirlo, nos sintonicemos con su voluntad perfecta para que con esto nosotros le glorifiquemos a Él cada vez que Él lleva a cabo su propósito, en particular para bien de sus hijos. Entonces, sencillamente hay que orar siempre. Dios obra a través de las oraciones de sus santos. Hay personas que dicen, porque gracias a las oraciones, ¿verdad? Estoy de tal manera, o estoy mejor, o estoy peor. Sí, pero no es gracias a las oraciones, es gracias al Dios que escucha las oraciones, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios utiliza las oraciones y manda a orar. Y cuando una persona enferma, ¿qué dice? Llamen a los ancianos de la iglesia, dice, y orarán por él. Y la oración de fe, dice, levantará al enfermo. O sea, la oración es fundamental. El Señor nos manda a orar una vez y otra vez. Es lo mismo que pasa con la salvación. ¿Quién va a ser salvo? Va a ser salvo el que haya sido elegido desde antes de la fundación del mundo conforme a la presencia de Dios, etcétera, 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 ¿verdad? Pero sin embargo el Señor nos manda a orar por todos los hombres para que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos por Jesucristo. O sea que es interesante esto. O sea, es como si Dios dijera, alíate conmigo, ¿verdad? Para que
yo cumplo el propósito manifestando mi gracia y mi favor en la respuesta a lo mismo que tú estás solicitándome, para que todo, como dice la Escritura, y en todo finalmente sea glorificado Dios. Esto es precioso. La oración debe ser una constante. También habla de acción de gracias. Versículo 18, dad gracias en todo. ¿Lo ven? Dad gracias en todo. ¿Lo ven? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para Cristo, para vosotros en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben a qué se refiere ahí? A lo que estaban celebrando los americanos en estos días, el Thanksgiving, acción de gracias. De eso que se refiere, acción de gracias. Y dice, dar acción de gracias en todo. ¿Y por qué? Porque el acción de gracias o el Thanksgiving es una parte muy importante de una cena. No, de un pavo tampoco. Es una parte muy importante de nuestra adoración a Dios. Si no tenemos corazones agradecidos, no vamos de ninguna manera a adorar a Dios correctamente. Adoramos a Dios correctamente, como dice la Escritura, con salmos, cánticos, himnos espirituales. O sea, con eso es que agradamos al Señor. Expresamos nuestro amor al Señor y nuestra gratitud al Señor concomitantemente, al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Con acciones de gracia. Yo me atreví a tomar de un mensaje que escuché del pastor John MacArthur las siguientes notas. Y dice él lo siguiente: cosas que nos quitan el agradecimiento a los creyentes, a los cristianos. Dice, en primer lugar, la duda acerca de Dios, la duda acerca de su sabiduría, de su amor, de su palabra, de su inmutabilidad, de su poder y del control que Él tiene sobre todas las circunstancias. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a la duda? Que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, el pecado de la duda es una de las cosas que nos quitan la actitud, nos roban la actitud de agradecimiento a Dios. La segunda que él menciona es la autosuficiencia. Dice que en ocasiones no somos agradecidos a Dios porque nosotros queremos imponerle el deseo nuestro al de Dios, ¿verdad? Y la voluntad nuestra a la de Dios, que no fue el patrón que nosotros vimos en el Señor Jesucristo cuando dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, orando al Padre. Cuando nosotros queremos imponernos a Dios, pues sencillamente no somos agradecidos. La otra cosa que según MacArthur quita la gratitud, el corazón agradecido, la actitud de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Cuando dice dad gracias en todo, es por el hecho de la mundanalidad. Cuando buscamos la satisfacción en las cosas materiales, en las cosas que el mundo ofrece, pues sencillamente no vamos a terminar agradeciendo a Dios por las cosas que vienen ciertamente de Él y que enriquecen nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior. Otra de las cosas que dice MacArthur que nos quitan el agradecimiento es tener una actitud o un espíritu crítico, ¿verdad? Que es cuando una persona está todo el tiempo condenando y en una manera crítica acusando al resto de las personas. Esto es algo que sencillamente es terrible. También dice él de la impaciencia, que muchas veces no damos gracias al Señor porque las cosas no suceden en el momento que nosotros queremos. O sea, Señor, yo quiero que tú me resuelvas este problema ahora. Es más, Señor, te voy a dar hasta el domingo que viene. Pero yo te estoy orando, Señor, porque yo quiero que para el domingo que viene, cuando yo venga a la iglesia, ya, mira, Señor, que esto sea... Entonces eso nos quita el agradecimiento al Señor. Menciona también la indiferencia espiritual, en el sentido de que muchas veces el primer amor se enfría, y cuando se enfría el corazón, ¿verdad? Cuando se enfría el corazón hacia el Señor, pues sencillamente no somos agradecidos. Y también menciona él la rebelión. Hay personas que están enojados con Dios, bravos con Dios, molestos con Dios, sencillamente porque las cosas no marchan en su vida como Él quisiera. Y entonces todo eso hace que en vez de tener una actitud de acción de gracias, dad gracias en todo, los que están es peleando con Dios. Sin embargo, él menciona un listado también de motivos por el cual nosotros debemos y podemos estar agradecidos siempre. Y menciona a él, en primer lugar, por la santidad de Dios. La santidad de Dios no le deja hacer a él nada que sea incorrecto o equivocado. En segundo lugar, por su bondad y su misericordia. Como dice el salmista, dice, porque se renuevan cada mañana para con nosotros. En tercer lugar, por su don inefable, nuestro Señor Jesucristo, que mora en nuestros corazones mediante su Santo Espíritu, como consecuencia de habernos dado el don de la fe y la vida eterna como un regalo por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En cuarto lugar, la provisión diaria. Y decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Y esta gracia del Señor
¿verdad? Es un favor, o sea, el día a día, su guía, su Santo Espíritu, el Espíritu Santo que vive, habita en nosotros, que nos guía a toda verdad y que sencillamente lo que tenemos que dejarlo actuar en nosotros, supeditándonos a Él, muriendo cada vez más nosotros para que Él crezca en nosotros. Tenemos motivos para ser agradecidos por la victoria que el Señor nos ha dado sobre el pecado. Nosotros no estamos obligados a pecar. Nosotros podemos decirle no al pecado. No importa cuán grande sea la tentación, Él nos va a dar siempre la salida para que podamos resistir. Y eso no lo pueden hacer los incrédulos, no lo pueden hacer los que no son de Cristo, no lo pueden hacer los que no tienen a aquel que es más poderoso que el que está en el mundo morando en ellos, que es el Espíritu Santo, el mismo Dios. Pero nosotros sí podemos, nosotros sí podemos. Son tantas las personas que están atrapadas por el pecado que quisieran tal vez salir de él y no pueden. Pero nosotros tenemos motivos para dar acción de gracia al Señor. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice que por Cristo ya la muerte no tiene poder sobre él, no tiene poder sobre nosotros. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. El que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Tiene vida eterna, no vendrá condenación. Es que ha pasado ya de la muerte a la vida, en el momento en que creyó en el Señor Jesucristo. Podemos ser agradecidos a Dios por el poder de su palabra como obra en nosotros. Debemos ser agradecidos a Dios por la oportunidad que tenemos de abrir su palabra, predicarla, escucharla. Venir a una congregación donde se enseña la palabra de Dios, motivo de acción de gracias a Dios. ¿Cuántos menosprecian, subestiman, inclusive desprecian la oportunidad que se les concede de entrar por esas puertas? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos ese privilegio y apreciamos la influencia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo a través de su palabra en nuestras vidas. Y finalmente también podemos darle gracias a Dios aún por la salvación de aquellas personas a las cuales le servimos de heraldos del Evangelio y le llevamos el mensaje de salvación y se convierten a Cristo, cosa que produce gran gozo en nosotros. Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Cuando agradecemos a Dios de una manera constante y en cada circunstancia, nosotros estamos manifestando que el Espíritu Santo está en nosotros, gobernando nuestras vidas. Cuando nosotros le damos gracias al Señor en cualquier circunstancia, estamos basándonos en el hecho de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas de una manera u otra, Dios la va a llevar a que sea una bendición. En el momento no lo vemos, pero podemos dar gracias al Señor no obstante las circunstancias por eso. Esto no significa que no nos aflijamos. Por eso una y otra vez la exhortación de echar nuestras ansiedades sobre Él. Por eso tantas exhortaciones para que el cuerpo nos apoyemos unos a otros. Pero en el fondo tenemos la conciencia y damos gracias al Señor porque sabemos que estamos bajo su control, bajo su amparo y bajo su voluntad. Después de todas estas cosas, tenemos que pensar en lo siguiente. Estas tres exhortaciones no son una recomendación o un consejo. Dice, en primer lugar, dad gracias en todo, ¿verdad que sí? Después, ¿qué dice? Orad sin cesar, estad siempre gozosos. Después dice, orad sin cesar. Y después, ¿qué dice? Dad gracias en todo. No son tres consejitos, son tres mandamientos. Dice, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Lo que Dios quiere que hagamos es eso, ¿verdad? Y quiere el Señor permitirnos que podamos hacerlo con plenitud de convicción interna, independientemente de las circunstancias. Son tres exhortaciones que traen la voluntad de Dios para cada creyente y cada uno de ellos con énfasis. Dice, en todo tiempo, en toda circunstancia, quiere el Señor y debe ser de esa manera. Estamos hablando de, ¿qué cosa? De rasgos de una iglesia saludable. Todavía me faltan 2 puntos, temprano, ¿verdad? Estamos terminando casi. 2 puntitos más. Dice Silfa que siga. Entonces, el primero tenía que ver en cuanto al liderazgo. ¿Qué debemos hacer con los líderes de la iglesia? Apreciarles, amarles, estimarles por causa del trabajo que están haciendo, de la obra que hacen. Que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El segundo tiene que ver en cuanto a la interacción, el compañerismo cristiano. No es cuestión de que
se lo dejamos a los líderes, al pastor, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos que necesariamente amonestar a los ociosos, tenemos que alentar a los de poco ánimo, tenemos que sostener a aquellos que son débiles y tenemos también que ser pacientes unos para con otros, porque todos flaqueamos por algún sitio. El que se crea que él es el creyente perfecto se equivocó. Todos flaqueamos y todos necesitamos realmente la fortaleza y el apoyo de los demás. En cuanto a nuestras motivaciones, entonces el próximo punto, ¿verdad? Que tiene que ver que debemos hacer las cosas con amor, no con una actitud de desquite y solamente motivados por la gloria de Dios. Ya eso no lo retuvieron, ese pasaje. Estoy hablando de que dice, ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien, ¿qué dice? Seguid siempre, versículo 15. Ustedes están muy mal acostumbrados están ustedes. Están acostumbrados a mensajitos de 30 minutos. Voy a cambiar yo. Cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad, hermano Nino? No queríamos que se acabara, predicando, y uno aprendiendo y tomando nota, ¿verdad? ¿Verdad que sí, tío Termi, que era así? Así que no son enlatados de ninguna manera. No podía dejar esos últimos versículos que son tan importantes también. Y después, en cuanto a nuestra actitud, debemos tener gozo, debemos estar siempre en oración, debemos tener una actitud de acción de gracia. Ahora vienen dos puntos más que tienen que ver en cuanto a la palabra de Dios. Versículo 19. Este versículo se ha malinterpretado muchas veces, se ha mal utilizado muchas veces. Cuando dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las escrituras, examinadlo todo y retened lo bueno. Lo que pasa es que normalmente, pues como que se segrega un versículo del otro como si fueran temas diferentes. Y todo es una misma idea, tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, la obra del Espíritu Santo, nosotros la conocemos cuál es. Él mora en el corazón del creyente, o sea, después que el día que nos entregamos a Cristo, Él viene a morar en nuestros corazones. Dios toma posesión de nuestro ser y viene a morar en nuestros corazones. Nos da el testimonio de que nos ha perdonado. O sea, uno lo sabe, que el Señor le perdonó y le salvó, porque Él mismo da testimonio en nuestro espíritu de que nos ha acogido como hijos suyos, nos ha hecho hijos de Él. Nos guía a toda la verdad. O sea, no nos va a dejar en la oscuridad y en el pecado. Yo me convertí, pero sigo haciendo las mismas prácticas idolátricas de antes. No te convertiste, porque el Señor te saca de la mentira a la verdad. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos dota a nosotros de los dones espirituales. Él nos capacita para que nosotros podamos ser de bendición a otro y ministrar las cosas que le competen al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo produce en nosotros un fruto creciente, que va creciendo en la medida que vamos madurando y sujetándonos a la guía de Él, a la guianza de Él. Y el Espíritu Santo puede ser apagado y puede ser contristado, como dice la Escritura también, por causa del pecado en nosotros. Y ahí es que está la cosa. Que es lo que dice acá, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Dios no es un dictador. Aún siendo nosotros comprado, rescatado por un gran precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, para rescatarnos nosotros de la condenación venidera. Sin embargo, Dios no es un dictador. Dios obra con lazos de amor para con nosotros. Él quiere que nosotros en gratitud, en agradecimiento, nos sujetemos, nos sometamos a Él. Bien, en cuanto a la revelación bíblica en particular, aparte de los dones espirituales que deben ser estimulados en la iglesia, por eso dice aquí, no apaguéis el Espíritu. En otras palabras, no traten de frenar la obra del Espíritu Santo. Hay congregaciones donde sencillamente se frena absolutamente, ¿verdad? No, el Espíritu Santo se manifiesta dando dones a su iglesia y debemos alentar a los miembros de la iglesia que utilicen los dones que el Señor le ha dado para ejercerlo. La Biblia habla mucho sobre eso, no nos vamos a meter en ese tema ahora de cuáles son los dones espirituales, ustedes los podrán buscar en otra ocasión. Pero es muy interesante cómo también es el Espíritu Santo quien nos guía a nosotros a discernir, ¿verdad?, lo que se enseña y lo que se predica. Y cuando dice no menospreciéis la profecía, eso va atado al próximo versículo que dice examinarlo todo. ¿Y qué dice? Retened lo bueno. Cuando hay una enseñanza bíblica, o cuando hay una enseñanza escritural o una enseñanza de cualquier naturaleza dentro de la congregación, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Examinarlo todo, ¿verdad? Desechar lo que no es bíblico y retener lo bueno. ¿Contando con qué herramienta?
el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Con el Espíritu Santo. O sea, nosotros no debemos apagar el Espíritu Santo, porque cuando el pecado constrita y apaga el Espíritu Santo, perdemos el discernimiento espiritual. Y entonces cuando tú ves que congregaciones enteras se desvían tras herejías, ¿verdad? Y no hay nadie que abra los ojos y diga, no, la Biblia dice tal otra cosa. La palabra de Dios termina echándose a un lado y comienza a predicarse palabra de hombres. Cada palabra debe ser evaluada a la luz de la revelación general de la Biblia, de la palabra de Dios. Cada cosa que se predica debe ser evaluada a la luz de la revelación general de la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no dar cabida a ningún tipo de doctrina o enseñanza que son heréticas. No es que vamos a andar en temor, al contrario, vamos a dejar que el Espíritu Santo se manifieste, ¿verdad?, a través de los dones repartidos en su iglesia, para que sean puestos por obra a fin de que cada uno de los ministerios sean llevados a cabo exitosamente. Pero en cuanto a las profecías, o sea, la predicación o la revelación de Dios, ¿verdad?, es muy importante que nosotros estemos ojo pelado, examinando todo para desechar lo que nos sirve y solamente retener lo que ciertamente viene de parte de Dios. Concluyo ya, hermanos, con un punto más adicional. Versículos 22 al 24. Esto tiene que ver con la santificación. Estamos hablando de rasgos de una iglesia saludable. Respecto a la revelación bíblica, ya sabemos qué es lo que hace. Examinarlo, retener lo bueno, ¿verdad?, y no limitar de ninguna manera la obra del Espíritu Santo en la congregación. Y en cuanto finalmente a la santificación, versículo 22, ¿qué dice? Absteneos de toda especie del mal, de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, concluyo muy rápidamente. La responsabilidad humana de la santificación consiste pura y simplemente en apartarse del mal. Así de simple. Absteneos de toda especie de mal. ¿Ok? No hay que explicarlo, ¿verdad? Okay. Eso no es del Señor, ¿verdad? Yo no me voy a involucrar en asuntos que son del maligno. O sea, apartarse de pecado. Esa es la responsabilidad nuestra. Ahora, Dios produce en nosotros una santificación creciente. Y cada vez nosotros debemos ser más santos, si se quiere. Y en la iglesia esa es la obra que Dios está haciendo. Por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿verdad? Y esto repercute sobre todo nuestro ser. Más que tratar de evidenciar la naturaleza tripartita que pueda tener o no el ser humano cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, está hablando de que todo se relaciona. O sea, el espíritu no anda por un lado, el alma no anda por un lado, el cuerpo no. Nosotros somos un solo ser. Dice, y la santificación de Dios tiene que venir sobre todo nuestro ser. O sea, es una santificación espiritual, es una santificación en cuanto al carácter y la persona de cada uno de nosotros, y también, sin lugar a duda, tiene que ver en cuanto a nuestro cuerpo. No debemos de ninguna manera nosotros permitir que nuestro cuerpo se convierta en un instrumento de iniquidad. Y de eso es que está hablando en este punto que está acá. O sea que todo nuestro ser debe ser resguardado o guardado del mal. Como dice, guardado irreprensible en la perspectiva de que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento y queremos ser hallados irreprensibles en el momento de su venida. Fiel, dice el versículo 24, es el que os llama, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Dice, y Él también lo hará. Dios nos permitirá que sea así. Nosotros solamente tenemos que comenzar a obrar en obediencia de acuerdo a las cosas que Él espera de nosotros. Hermanos, concluyo. Una iglesia saludable es una iglesia donde hay un liderazgo que es amado, respetado y querido, donde los hermanos se cuidan unos a otros, donde los hermanos realmente se ayudan unos a otros. Una iglesia saludable es aquella donde el que hace algo no lo hace para esperar algo a cambio, sino simplemente para agradar a Dios. Y los hermanos sirven por amor, simplemente, por amor a Dios. Una iglesia saludable es una iglesia donde nosotros no tenemos una actitud de fulano me hizo, yo no me voy a quedar con esa, o fulano sí, por el contrario, no. O sea, nuestra actitud siempre tiene que ser una actitud correcta. Consecuentemente, también debemos tener una actitud individual, personal, en la cual nosotros podamos obedecer el mandato del Señor en cuanto al gozo,
a la oración y la actitud de acción de gracias, de ser agradecidos delante de Él. Y finalmente, hermanos, una iglesia saludable es aquella que está aprovechando realmente el privilegio que tiene en cuanto a la palabra de Dios, de poder recibirla, examinarla y retener todo lo bueno que ella tiene. Es una iglesia donde Dios va santificando a sus miembros de una manera creciente, ¿verdad? Y ya terminé. Y ya terminé, porque se me acabó el texto. A lo mejor alguien dice amén. 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 Que el Señor nos ayude a ser una iglesia saludable. Saludable. Amén. Oremos. Padre, gracias por estos últimos versículos de tu palabra en el libro a los Tesalonicenses, Señor. Oh, Padre, yo lo que veo en mí, Señor, son carencias. Ayúdame, Señor, a hacer todo lo que tú quieras, Señor, a fin de que dentro de tu iglesia, dentro de tu cuerpo, pueda ser de bendición y de gloria para ti, Señor. Bendice a mis hermanos en este mismo propósito, Señor. Tú eres fiel. Tú eres quien nos ha llamado, Señor, a salvación, Señor, y a santificación. Hazlo en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.